perdido algún ser querido, algún amigo, los ponemos en tus manos, Señor, y tú consuélales, pero también que sea de un aliciente y de un empuje para ir a predicar más de tu palabra de la salvación. Te damos gracias también por el cumpleaños de Eric, por su salud, la ponemos en tus manos, que la restablezcas al 100, que pronto pueda continuar con sus planes, involucrarse plenamente en su trabajo, que no tenga molestias. Señor, también queremos poner ante ti la salud de cada uno de nosotros. Todos posiblemente en alguna manera tenemos la salud quebrantada, que sigamos confiando en que si es tu voluntad nos sanas, que no tengamos dolor, que confiemos plenamente en ti. Y Padre, también darte gracias por este tiempo de estudio que vamos a tener, por el privilegio también para mí de estar conectado con mis hermanos y gracias por el afecto que ellos me tienen. Gracias por ello, Señor. Sin conocernos a miles de kilómetros, y hay un amor y un afecto, una fe y oraciones de los unos por los otros. Bendice a Namán, su familia, la hermana que tiene su petición especial, otras peticiones que quizás no escuché. Todo lo ponemos en tus manos, confiando y esperando en tu tiempo precioso, en tu voluntad, tu paz y tranquilidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Alex, bienvenido. Gis, ¿estás por allí? Sí. Dios te bendiga, ¿todo bien? Bien, gracias. Aquí vengo en carretera, entonces saludarlos, pero ahí me quedo en mute y atento ahí con el mensaje. Perfecto, Dios te bendiga. Gis, adelante. Vamos a cantarle cumpleaños feliz a mi queridísimo esposito. ¿Pueden ver el queque? Claro que sí. Bueno, entonces al contar tres, ya lo estoy cocinando. Quita la imagen de atrás. Al contar ¿No hay imagen atrás? El fondo. el fondo. Perdonen, voy a hacer eso. Sí, porque estamos aquí. Es que aparezco y desaparezco, entonces, ¿Cómo se hace eso? fondo. ¿Dónde está fondo? No sé. Bueno, dejémoslo así. Al contar tres, una, dos, tres. Cumpleaños feliz. Feliz te deseamos a ti. Cumpleaños, Don Eric. cumpleaños feliz. Que sople, que sople. ¡Ay, todavía sopla! ¿Cómo así? Ay, dice mi nieta que feliz cumpleaños, dígale. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, ahí la foto del queque. Diana, dígale. Bendiciones, Erika, que cumplan Dígale, mucho. Diana. Dígale, Diana. ¡Feliz cumpleaños, Don Muchas Eric! gracias. Qué linda. Ale Espinosa, Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Yo me conecté nada más, pero porque quiero una taja de queque. Genial, genial. Venite para acá. Llegó justo a llegué. tiempo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Feliz cumpleaños, don Eric. Gracias, que Dios me los bendiga, hermanos. Sus muestras de cariño significan muchísimo, de verdad. Amén, amén. Dios te bendiga, Eric, y gracias por todo tu trabajo, tu esfuerzo, y gracias al Señor porque Él te ayuda y te esfuerza para seguir siendo instrumento en sus manos. Gracias. No es absolutamente nada. Si el Señor pudo ir a la cruz por nosotros, creo que no es un sacrificio,
simplemente es cumplir con lo que nos toca hacer. Amén. 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 Bueno, Eric, para no quitar, Perfecto, hermano Naaman. Entonces, ya voy a, ya voy a dar inicio. Entonces, muy bien, mis hermanos. Nada más estoy terminando de poner la invitación en la red social para que las personas que nos siguen sepan que ya estamos al aire. Y hecho esto, estoy con ustedes, bueno, mis hermanitos. Estamos viendo las parábolas de Jesús. Ya vimos la parábola de los dos cimientos. Vimos la parábola de los dos deudores. Y hoy vamos a ver la parábola del hombre fuerte, que yo le puse la casa del hombre fuerte. ¿Verdad? ¿Cuántos conocen la parábola del hombre fuerte? ¿Cuántos? Bueno, ¿cuántos la ¿Cuál, recuerdan? perdón? Pueden hablar sin ninguna. ¿Cuántos recuerdan la parábola del hombre fuerte? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué estaba sucediendo? Bien, vamos a ir a Marcos 3, 20 al 30. Marcos 3, 20 al 30 y dice, leo en versión Reina Valera 1960, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Cuando dice los suyos, está hablando de los judíos. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino los no huevos puede hay que permanecer. calentarlos. Si una Sí. casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. En Mateo se relata de la siguiente forma. Está en Mateo 12, 22 al 29. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Hablando sobre Jesús. Van los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá saquear su. Bienvenido, don Luis Calvo. Buenas noches, bendiciones.
Bueno, en estos pasajes Jesús es cuestionado por los escribas y fariseos acerca de su autoridad y la procedencia de esa autoridad para hacer los milagros por los cuales se estaba dando a conocer, y le atribuyen ese poder a Belcebú. Esa palabra Belcebú significa Dios de estiércol y se atribuye también a Satanás. Ya tenemos el contexto, ¿verdad? Jesús acaba de hacer un milagro y las personas dicen que ese milagro que él hizo, esa liberación de ese hombre, es por el poder que Satanás le da para poder hacerlo. Y entonces él les da una parábola sobre un hombre fuerte y habla de que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Dentro del contexto de este pasaje, Jesús lo que hace es refutar la acusación de los escribas. La parábola comienza desde que él les dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Recordemos que los escribas de Jerusalén están tratando de convencer a la gente de que Jesús expulsa demonios a través del poder y la autoridad de Satanás, no la de Dios. Jesús ha explicado que cómo podría hacer algo así, que eso sería contraproducente, ya que Satanás estaría deshaciendo su propia obra malvada. Luego les menciona que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Bueno, ese reino, para que vayamos entrando en la parábola, es el dominio o reino de Satanás. Verso 24, ¿verdad? Continúa con el mismo ejemplo, pero ahora menciona en el verso 25 una casa. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. También se refiere al dominio o reino de Satanás y todo lo que posee. ¿Qué es lo que posee Satanás en este pasaje? Posee a un hombre que está ciego y mudo porque está poseído por un demonio. ¿De acuerdo? Ese es el contexto de la parábola. ¿Ok? A Jesús lo acusan entonces de que cuando libera a este hombre y el hombre puede ver y puede hablar, ese milagro fue hecho por el poder de Satanás. Y Jesús les dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Como vemos en Mateo 12:22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y entonces les recuerda de quién les está hablando en la parábola. Y si Satanás, verso 26, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Y entonces les menciona a partir del verso 27 a un hombre fuerte. Y les dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Bien, el hombre fuerte es Satanás. Su casa es el reino donde él domina. Y sus bienes, lo que posee, en este caso es el hombre ciego y mudo. Por otra parte, el que entra en la casa y ata al hombre fuerte es Jesús, quien es más poderoso y por eso puede atar a Satanás, arrebatarle su posesión, es decir, liberar al hombre ciego y mudo. ¿Sabe en cuál reino, en cuál dominio estábamos usted y yo antes de venir a los pies de Jesucristo? Estábamos en el reino de Satanás.
estábamos bajo el dominio y posesión de Satanás. No estoy diciendo que estábamos poseídos, ¿de acuerdo? No digan que yo dije eso. No estoy diciendo que estábamos poseídos. Éramos posesión de Satanás. Pertenecíamos al reino de Satanás. ¿Qué dice Primera de Juan? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Qué dice Juan 1, 11 y 12? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, le pedimos perdón al Padre y confiamos en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para que fuera nuestro Salvador, el Padre nos adoptó como sus hijos, nos arrancó de la familia de Satanás y de su reino y nos hizo partícipes de su reino venidero, y nos introdujo en su familia como hijos. Mas a todos los que le recibieron, usted y yo, si hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador personal, les dio potestad, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, todo esto no es para andar presumiendo poderes que no tenemos. Nosotros no somos más fuertes que a Satanás o sus demonios. Esto no es para andar por ahí gritando, yo ato y desato o yo declaro. Y todas estas falsas enseñanzas que se derivan de un mal uso de la palabra de Dios. Jesús les está diciendo por esta parábola que es imposible que el mismo Satanás le dé a él poder para vencerlo. Entonces el poder de Jesús viene del Padre. En Mateo Jesús explica que él echa demonios por el poder del Espíritu de Dios. Lo repasamos, el pasaje. Mateo 12, 27 y 28. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por qué no se echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Muy bien, continuamos. Entonces, mis hermanos, Jesús les está diciendo que Él no lo hace por el poder del enemigo contra el que lucha, sino que lo hace por el poder de que le da su Padre Celestial. Y es que Jesús mismo, durante su ministerio, reconoció su dependencia de Dios. Jesús es Dios, Jesús es Dios. Pero el Jesús que caminó sobre la tierra era un hombre, era un mortal. Su cuerpo era mortal como el suyo y el mío. Y en las fuerzas de ese cuerpo mortal es que él anduvo en este mundo. Por lo tanto, decidió depender total y absolutamente de su Padre Celestial para poder hacer su ministerio aquí en la tierra. Pero muchos de nosotros pensamos que podemos ejercer nuestros ministerios según nuestras fuerzas porque somos muy capaces. Y ni Jesús fue tan arrogante como para hacer eso. Jesús dijo en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Es decir, Él vino aquí en obediencia a su Padre Celestial, hasta en lo que decía y en todo lo que hacía. Lucas 22:42 dice, y Él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Estamos aquí en el huerto de Getsemaní, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Esa humildad de Jesús es algo que necesitamos copiar. Es algo que necesitamos aprender. Ese hombre de carne y hueso llamado Jesús, Jesús de Nazaret, y en quien habitaba la plenitud de Dios, no se hizo arrogante, no, no alardeó sobre su naturaleza divina y ni siquiera la usó para hacer todo lo que hizo en esta tierra. Hasta su último suspiro en este mundo lo hizo como un hombre mortal, sujeto total y completamente a Dios. Recordemos que aunque Jesús es Dios y así se le reconoce en muchos pasajes del Nuevo Testamento, Él se despojó a sí mismo de su gloria. Vino a este mundo como mortal para vivir en total obediencia a Dios, obediencia por la cual fue a la cruz en nuestro lugar. Filipenses 2:5 al 8 nos dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero sabe, hoy en día me llama poderosamente la atención cómo nosotros, los seres humanos, tenemos la osadía de tomar decisiones, de hacer cosas en el nombre de Dios sin siquiera orar a Dios. ¿Y sabe una cosa? Este que les habla ha caído en eso también. Este que les habla ha cometido esa clase de errores, creyendo que es muy inteligente, creyendo que sabe mucho. ¿Y saben algo? No sé nada. Cada vez que leo la palabra de Dios y preparo un mensaje, me veo en un espejo y digo, pero qué idiotae, diría Pablo. Qué estúpido he sido haciendo las cosas en mis propias fuerzas. Gracias a Dios por algunas cosas que nos pasan. Gracias a Dios por aquellas enfermedades que llegan de vez en cuando, no como castigo del Señor. Todos tenemos que enfermarnos alguna vez, si no seríamos inmortales, mis hermanos. Y este cuerpo no es inmortal, es mortal. Entonces de algo nos tenemos que morir. Así que gracias a Dios por algunas enfermedades que debilitan nuestras fuerzas, porque sabe, cuando estamos así debilitados, es cuando tenemos la oportunidad de que nuestro espíritu se fortalezca. Yo sé que el ayuno no es para todos porque algunos padecen enfermedades que no les permiten, pues, hacer un ayuno, o no nos permiten, no es mi caso. Pero aquellos que pueden hacer ayuno y que lo practican de forma espiritual, saben que al debilitarse su cuerpo por la falta de alimento, están en oración, hay menos deseos de pecar y por lo tanto hay mayor concentración hacia las cosas espirituales. Entonces, gracias a Dios también por algunas debilidades de nuestro cuerpo, y me refiero a nuestro sistema inmune, cuando algo nos afecta y eso nos hace reflexionar, echar para atrás y decir, Dios, vas, quítame esto. Y Él nos responde, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es que el mismo Pablo tenía una enfermedad, habiendo él sanado a otros, habiendo él hecho milagros, habiendo resucitado a otros, no podía sanarse a sí mismo. Así que dependió de Dios y Dios le dijo, quédate con ese aguijón en tu carne, quédate con esa enfermedad, porque en tu debilidad yo me voy a glorificar. ¿Y sabe quién era Pablo? Un pinche mortal igual que usted y que yo. Y estoy hablando de Pablo, el apóstol, el que escribió
Reconocidos 13 libros y para los que creemos que Hebreo lo escribió él, 14 libros del Antiguo Testamento. Ese era Pablo. Y Pablo mismo dijo, el bien que no quiero, ese hago. Y, perdón, el mal que no quiero, eso hago. Y el bien que quiero, no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si un hombre de ese calibre se expresó de esa manera, ¿cuánto más nosotros? Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en esa condición, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Si bien hemos visto la interpretación de la parábola desde su contexto, la enseñanza que deja también es válida para cualquier familia u organización, por lo cual es importante que como hijos de Dios mantengamos unidad entre nosotros. Filipenses 2:2 nos dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Romanos 12:16 nos dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y primera de Pedro 3:8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermanos, ¿cuántas parejas, cuántos matrimonios se han divorciado porque empiezan a pelear entre ellos en lugar de ponerse de acuerdo? ¿Cuántas congregaciones se han dividido porque no tienen unidad doctrinal o porque hay luchas de poder en el liderazgo? Todo por ignorar la palabra de Dios. Dice Hebreos 13:17. Y aquí los que de alguna manera pastoreamos, les sacamos el pecho, ¿verdad? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero luego viene primera de Pedro 5:1 al 3 y dice, ruego a los ancianos, pastores, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y me gusta cuando dice sobre los que están a vuestro cuidado, porque si los que somos líderes en algún aspecto en las iglesias estuviéramos por encima de los demás hermanos, entonces diría sobre los que están por debajo de vosotros, pero dice sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Y sabe qué significa eso? Que tenemos que mirar a los demás como superiores a nosotros mismos porque estamos para servir. Eso es lo que la palabra nos enseña. Entonces, muchas veces, por andar en luchas de poder, que mi ministerio hace más que el tuyo, que yo hago más que vos, que la junta directiva tiene más autoridad que el pastor tiene más autoridad que la junta directiva. Vamos a la palabra de Dios y ahí estamos todos para servir. Y la autoridad que nos da Jesucristo es para servir, no para mandar. Y si todos estamos en servir, entonces no hay más que abrir la palabra de Dios y ver en qué quiere Dios que sirvamos. Espero, mis hermanos, que esta parábola, que es pequeñita, nos deje una enseñanza. La primera es
No estamos aquí para hacer cosas según nuestras fuerzas, según nuestras capacidades, según nuestro poder. Dios nos ha dado capacidades, sí, y esas capacidades deben someterse a la obediencia a Cristo para que sea Él el que las use para su honra y para su gloria. El que canta no está para lucirse delante de la congregación, y el que predica tampoco. Estamos para servir, estamos para guiar, estamos para dar amor a los hermanos, para extender la mano a aquel que la necesita. No estamos para hacer las cosas porque podemos o creemos que podemos. Estamos para hacer aquello a lo que fuimos enviados. Y saben, mis hermanos, a lo que fuimos enviados fue a testificar de Jesucristo a los otros, a los que no han sido alcanzados por el Evangelio de Cristo. Pero también tenemos que testificar de Cristo a los que ya han sido evangelizados. Porque la palabra dice, id y haced discípulos. No dice, vayan y den el plan de salvación, olvídense de la gente. No. Dice, id y haced discípulos. Y el hacer un discípulo va mucho más allá que presentar el plan de salvación y que la persona haga la oración de fe y que se convierta al Señor. Cuando hacemos esto, cuando logramos presentar el plan de salvación y el Espíritu Santo toca el corazón de la persona y esa persona se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador personal, entonces queda en nosotros una responsabilidad. Ahora me toca discipular a esa alma. Y si todavía no tengo el conocimiento para hacerlo, me toca buscar a alguien que me acompañe para ayudar a discipular a esas almas. El trabajo no es simplemente hacer y tirar. El trabajo es continuo y nunca se termina. Otra enseñanza que nos deja es que en todo tenemos que tener dependencia. Jesucristo dijo, pero si yo echo demonios por el Espíritu de Dios. Vea que ni siquiera dijo por mí mismo, siendo él quien era, sino que él reconoció que lo hacía por el Espíritu de Dios. ¿Y nosotros? ¿Por quién hacemos las cosas? Interesante la forma en que Jesús enseña, ¿verdad? Jesús estaba refutando la acusación que le hacían. Y aún así nos dejó muchas enseñanzas que hasta hoy día nos sirven a nosotros para mejorar como hijos de Dios, para revelar al mundo quién es aquel que mora en nosotros. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Voy a terminar la transmisión en este momento. Denme un momento para dejar de compartir pantalla. Bueno, parece que ya no estoy. Díganme una cosa, hermanos, ¿estaba compartiéndose la pantalla o no? Sí. No, señor. Porque aquí estoy dejando de compartir y me dice que voy a compartir. Entonces, algo me falló y no estuvo compartida la pantalla. Bueno, voy a compartir un momento las diapositivas. No dicen más de lo que yo les mostré, pero solo para que ustedes las tengan presentes un momentito, ¿verdad? A veces la ayuda visual ¿cómo se llama? La ayuda visual nos ayuda a interiorizar aún más lo que estamos aprendiendo. Entonces voy a presentarlas un momentito. No, eso no es lo que quiero compartir. Vamos a ver. Ahora sí. Esa fue la primera diapositiva, donde la casa del hombre fuerte, la introducción que hicimos.
Luego, Eric, no se ve. todavía no se ve. No. Ahora, Ahora sí. ok. Pero ya sé lo que me está pasando. Bueno, mis hermanos, ahora sí la ven, ¿verdad? Muy bien, es la casa del hombre fuerte. Ahora sí. Bien. Luego, vamos a ver. Por ahí tengo la vista de moderador para poder pasar las diapositivas. Son 3 diapositivas, así que es muy poquito. Luego la siguiente, una casa dividida contra sí misma, ¿verdad? Y la otra es exactamente igual, una casa dividida contra sí misma. Esas fueron las diapositivas, mis hermanos. Entonces, me disculpan que no las presenté en su momento, ¿verdad? Estaba muy emocionado explicando la parábola. Ahora sí, tenemos unos minutitos antes de que se nos vaya don Santiago, que se va a las 7, que se vaya Naamán, no sé, así ahí está Naamán. Entonces, si ustedes quieren compartir algo, ya les confirmo. Ok, ya no estamos transmitiendo y